¿Qué es la sexualidad responsable? Para poder comprender lo que es una sexualidad responsable, es necesario primero conocer lo que es la sexualidad. El origen de la palabra se encuentra en el latín sexus, que significa género, el sufijo alis referenciando a lo normal y moral, y el sufijo dat, de afinidad y diversidad. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es el aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida, abarcando al sexo, intimidad, placer, expresándose mediante las relaciones interpersonales. Entonces, ¿a qué se refiere la sexualidad responsable? La sexualidad responsable es la que se caracteriza por la madurez, protección, respeto y consentimiento en búsqueda tanto del placer como del bienestar. Todo esto mediante la enseñanza para que haya un conocimiento sobre los factores físicos, emocionales y sociales que implica el acto sexual. El sexo puede cambiar tu vida y tus relaciones. Tener relaciones sexuales puede afectar la forma en que te sientes con respecto a ti mismo o la forma en la que los demás se sienten con respecto a ti. La sexualidad en los adolescentes y jóvenes está mediatizada por la televisión, cine y publicidad hacia el acto sexual. Pero esto es solo una pequeña parte de todo un mundo más complejo, estimulante y enriquecedor para el individuo, como lo es la amistad, las relaciones con otros, el sentimiento de afecto, cariño, complicidad y comprensión entre dos o más personas. Debemos tener en cuenta que la sexualidad es una característica propia del ser humano. Somos seres sexuados y sexuales desde el nacimiento hasta que morimos, por lo que está en nuestra naturaleza. Esta conducta evoluciona de diferente manera a lo largo de los años según la persona, ya sea por el sexo, contexto social, contexto cultural, entre otras variables. Una actividad sexual sana genera una fuente de salud y bienestar, tanto a nivel psicológico como físico. Disfrutar de nuestra sexualidad nos aporta conocimiento sobre nosotros mismos. Aprendemos a saber lo que nos gusta y lo que no, a comunicarnos con otras personas, a compartir una experiencia íntima, ayudándonos a tener una mejor autoimagen o el llamado así autoconcepto. Además, potencia una buena autoestima, elevando nuestro estado de ánimo y ayuda a entablar relaciones positivas y sanas con los demás. Cabe mencionar que nos protege del estrés, ya que liberamos tensiones acumuladas y de estados emocionales de ansiedad y depresión. El buen sexo ayuda a mantenernos en una forma física fortaleciendo la musculatura. También mejora nuestro sistema inmunológico, ya que los pensamientos positivos y el buen humor que nos genera la satisfacción sexual potencian la acción de leucocitos y como consecuencia de esto tenemos más y mejores defensas para nuestro organismo. Las ventajas de llevar una vida sexual responsable son variadas y están relacionadas a conocer tu cuerpo, saber lo que te gusta y lo que no, decidir qué hacer, cuándo y con quién hacerlo, elegir el método anticonceptivo que mejor te favorezca, decidir si tener o no hijos, saber decir no, escoger las personas con quien compartir sexualmente, detener la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Además, se reduce el riesgo de cáncer de próstata para los hombres y en las mujeres ayuda a aliviar las molestias del síndrome premenstrual, además de mantener un buen tono de la musculatura pélvica y durante la menopausia conservar el buen estado de la vagina. Métodos anticonceptivos. Disfrutar del placer seguro y responsable significa vivir una sexualidad plena y placentera y cuidarse para evitar embarazos no deseados o no planificados, prevenir el VIH y las infecciones de transmisión sexual. En líneas generales, estos son los principales métodos anticonceptivos: píldoras anticonceptivas orales, implantes inyectables, parches, anillos vaginales, dispositivos intrauterinos, preservativos, esterilización masculina y femenina, método de la amenorrea, de la lactancia, coito interrumpido y métodos basados en el conocimiento de la fertilidad.
Mecanismos de acción y eficacia de los métodos anticonceptivos. El método, cómo funciona y la eficacia de estos. La clasificación de métodos anticonceptivos. Preservativo. Tanto masculino como femenino, evita que los espermatozoides lleguen al óvulo y previene las infecciones de transmisión sexual como el VIH y el virus Zika. Se debe usar un preservativo nuevo en cada relación o encuentro sexual, vaginal, anal u oral. Pastillas anticonceptivas. Son un método hormonal que actúan impidiendo la ovulación. Es un método seguro a la hora de evitar un embarazo, pero no protege de las infecciones de transmisión sexual. Implante subdérmico. Es un método anticonceptivo hormonal que se coloca en el brazo de la mujer y dura 3 años aproximadamente. Inyectables. Son inyecciones que se aplican mensualmente en una enfermería o farmacia y van liberando hormonas. Deben aplicarse por primera vez el primer día de la menstruación y luego aplicarse todos los meses el mismo día del calendario. Dispositivo intrauterino. También se lo conoce como espiral. Es un pequeño dispositivo que es colocado por el médico dentro del útero de la mujer en el consultorio. El DIU impide que los espermatozoides lleguen al óvulo y por lo tanto impide los embarazos, pero no protege de las infecciones de transmisión sexual. Ligadura tubaria. Es un método anticonceptivo femenino permanente que se realiza mediante una cirugía que consiste en ligar y cortar las trompas de falopio. Cuando las trompas de falopio están cortadas o tapadas, el óvulo no puede llegar o bajar al lugar de la fecundación y por lo tanto el embarazo no se produce. Vasectomía. Es un método anticonceptivo masculino permanente que se realiza mediante una cirugía que consiste en cortar una parte de los conductos que transportan los espermatozoides. En una cirugía ambulatoria que puede ser realizada con anestesia local en un consultorio. Píldora de emergencia. En caso de no haber utilizado protección, no haberla utilizado correctamente, rotura de preservativo u otro inconveniente, es posible recurrir a la anticoncepción de emergencia. La misma no debe ser utilizada como método anticonceptivo habitual. Planificación familiar. La planificación familiar tradicionalmente ha estado y está muy relacionada con la salud sexual y la salud reproductiva. La OMS define la planificación familiar como el accionar que permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar también el intervalo entre embarazos. Se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad. Origen. En un principio, el hombre desconocía la relación entre el acto sexual y la procreación, por lo que atribuye el nacimiento de los hijos a la intervención de fuerzas divinas. Desde el momento en que se toma conciencia de la capacidad reproductiva, comienza la búsqueda para evitar el embarazo. A manera de reflexión, podemos decir que es aquí cuando aparece inconscientemente la planificación familiar. Escritos antiguos de origen hebreo, chino y japonés, así como papiros egipcios, que corresponden a dinastías gobernantes muchos siglos antes de la era cristiana, ya define el uso empírico de algunas pastas y gomas cuyo efecto en la actualidad se han demostrado que eran espermicidas. Durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX fue el condón el único anticonceptivo usado, y hubo que esperar hasta 1834 para que surgiera el siguiente. Y así con el pasar de los años iban surgiendo más métodos con el fin de determinar cómo y cuándo tener hijos, aunque no fue hasta 1968, en la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos, que la planificación familiar se convirtió en una obligación de derechos humanos para todos los países, gobiernos y legisladores. La sexualidad es una de las puertas a través de las cuales las personas desarrollan desde que son niños su personalidad y sus relaciones afectivas. Por ello, la planificación familiar es tan importante. El uso de métodos de planificación familiar se ha convertido en uno de los determinantes principales de la fecundidad, ya que es una de las herramientas primordiales de control natal y se constituye como uno de los instrumentos más importantes con los que cuenta la población para planificar el tamaño apropiado de la familia. Asimismo, se considera que una mayor aceptación y uso de dichos métodos disminuye la exposición de riesgos de embarazo, situación que conlleva a una posible reducción del tamaño de los hogares, lo cual
trae efectos positivos en el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos en términos de cobertura y calidad en salud. Principios básicos de la planificación familiar y su importancia en la actualidad. La planificación familiar reúne varios aspectos, entre ellos la educación sexual, la prevención y el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, el asesoramiento antes de la concepción, durante el embarazo y el parto, el tratamiento de la infertilidad. Todo esto se puede lograr con la aplicación de métodos anticonceptivos y tratamientos de reproducción asistida para tratar la infertilidad. Una correcta planificación familiar aporta múltiples ventajas tanto para la mujer como para su familia y la sociedad en general. La planificación familiar trae consigo beneficios, entre ellos la reducción de la mortalidad infantil, la prevención de riesgos para la embarazada, la prevención de infección por VIH, la disminución de abortos peligrosos, la disminución del embarazo en adolescentes, menor crecimiento de la población y poder de decisión y una mejor educación. Al igual que existen métodos para la planificación familiar, los cuales son los anticonceptivos y el tratamiento de reproducción asistida. Entre ellos, los más conocidos son la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la ovodonación y el diagnóstico genético preimplantacional.